Buen día, feliz día a todos. Hoy es miércoles 17 de marzo del año 2021. Vamos como siempre a ver una carta de estas del oráculo del Tao, a ver qué nos dice, a ver qué mensaje trae para este día. Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Vamos a ver qué nos dice esta carta. Uf, vuelve a salir el trueno. Tenemos varios días con esta carta, ¿verdad? Entonces vamos a matizarla con la de abajo. Ajá. Bueno, mira. El trueno nos habla de una conmoción, de una sacudida, de una crisis. Muchos estamos viviendo crisis ahora mismo, ¿verdad? Entonces podemos perder como el poder que hemos tenido hasta ahora. Puede haber un cambio dramático. Entonces, em, en este cambio, en esta conmoción, ¿qué es lo que nos sale a continuación? Nos sale la dificultad inicial. Entonces, cuando hay un nacimiento, por ejemplo, aquí vemos que hay un huevito que se está abriendo, hay un bebé, que realmente los bebés no salen por huevos, pero no importa, es una imagen nada más. Entonces, aquí nos está diciendo que hay algo que está emergiendo, que está saliendo, que hay dolores, por supuesto hay dolores porque es el dolor del crecimiento. Yo no sé si le han pasado, supongo que sí, a todo el mundo le pasa, cuando un niño está creciendo, se están estirando los huesos, le duele, porque hay dolores en los huesos, hay dolores en las rodillas, hay dolores en los huesos porque está creciendo. Entonces sí que hay un dolor. Cuando hay fiebres, que los niños pegan ese estirón, es porque el calor ayuda a que eso pueda evolucionar, ¿no? Bueno, eso me han dicho a mí los médicos. Entonces, aquí nos dice que, claro, por supuesto, en este camino, en este comienzo, hay dudas, hay miedos, hay torpeza también, porque no sabemos exactamente por dónde tenemos que movernos. Pero todo esto que estamos viviendo es lo que nos va a fortalecer, es lo que nos va mm, a dar las bases para ese futuro, para ese nuevo comienzo, porque de hecho hay un nuevo comienzo. Esta crisis que está viendo es un nuevo comienzo en esta humanidad. Hay cambios drásticos, hay cambios importantes, hay un movimiento importante porque está emergiendo algo nuevo, nuevos órdenes de vida nuevo, algo nuevo totalmente. Y por supuesto todos estamos pasando por esta situación. Es cuestión de paciencia, de esperanza, como dije al principio. Esperanza. No, no perderla, principalmente, ¿verdad? Entonces, estas cartitas son interesantes, pero es como no perdamos la calma, principalmente no perdamos la calma en las situaciones difíciles, porque las cosas se pueden poner peor. Si perdemos la calma es como que ya perdemos nuestro centro, nos empezamos a sentir mal nosotros mismos. Entonces, bueno, esto es lo que nos está diciendo estas cartas, ¿ok? Bueno, como siempre voy a hacer la lectura para cada día. Abajo, a la izquierda, aquí abajo, va a salir el nombre de tu signo para que puedas ubicarlo rápido. También te recomiendo ver el ascendente porque el ascendente te va a dar pistas. Y si quieres saber tu ascendente, pues abajo también te dejo un enlace de los arcanos mayores para que puedas ver cuál es tu ascendente. También quiero decirte que esta lectura, por supuesto, es general, pero yo hago lecturas personales, personalizadas. También hago la terapia de Reiki, que eso también ayuda un montón cuando nos sentimos físicamente, emocionalmente, moralmente, nos sentimos mal, pues esta terapia nos puede ayudar a la recuperación. Es muy, muy interesante. Y bueno, tengo ese servicio también.
Y bueno, vamos a concentrarnos a barajar las cartas, a ver qué nos dice este día, qué energía trae este día y cómo va a encaminarse la energía. Bueno, esto sería la energía que va a estar moviéndose este día de hoy, que son los arcanos mayores, son las influencias planetarias, y esto serían los detalles, hacia dónde se dirige esta energía. Bueno, muy pronto también, puede ser la próxima semana o la siguiente, vamos a empezar con el curso de tarot. Pronto voy a sacar la información sobre el curso. Entonces vamos a empezar con Aries. Aries. Bueno, Aries, hoy es un día de mucha luz, de mucha claridad, de poder conseguir éxitos, pero ese éxito puedes conseguirlo, pero si luchas por él, si te enfrentas a la situación, sí puedes conseguir ese triunfo. El sol nos habla de eso, de triunfo, de éxito, de mucha claridad. Pero este caballero nos está diciendo, tienes que luchar. Ponte todo lo que necesitas, protégete para ir a la batalla y conseguir el triunfo. Eso es lo que nos está diciendo en el trabajo, en las relaciones sentimentales, todo eso que tú quieras, que lo tienes clarísimo, que quieres conseguirlo, pues hay que enfocarse en eso y seguir adelante con la constancia. La constancia es lo más importante. Si queremos conseguir algo hay que ser constante, 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 y vamos a ver los resultados. Pero parece que hoy te vas a tener que enfrentar con ciertas situaciones. Por eso te digo, protégete. Incluso como tenemos esta situación aquí con esta pandemia, pues sobre todo hay que protegerse. ¿Ok? Porque sí hay un triunfo, pero protégete. De cualquier manera, cuídate. ¿Ok? Este caballero nos habla de eso, ¿vale? Nos habla de la protección, de ponerse esta armadura para enfrentarte a la adversidad. Pero aquí igualmente tienes una base muy, muy buena. Con respecto a la salud, aquí nos habla de cuidado con el fuego, quemaduras, y también taquicardia a lo mejor, porque esto nos habla de alguna afección cardíaca. Entonces los que tengan ese problema, pues pon atención especialmente este día, ¿ok? Seguimos con Tauro. Bueno, Tauro, hoy es un día de entrega, de sacrificio, ¿vale? Ese día puede ser que estés como que no quieras hacerlo, como que es tu tiempo y no quieres entregarte y no quieres dedicarte, pero es un día que toca sacrificar algo, entregar algo a ti mismo, lo que estés haciendo, lo que necesites hacer, pues es un día de eso, de entrega, de sacrificio, de renunciar a lo mejor a algo que querías hacer y no vas a poder hacerlo, ¿ok? De sentir como, bueno, necesito esa protección, pero de momento no, esa protección es como que se puede alargar un poquito, ¿ok? Esa seguridad, esa necesidad de seguridad que tienes es como que puede hoy, y si la consigues, va a ser renunciando a ciertas cosas. Es como que tienes que quitar peso de encima para poder conseguir esa estabilidad y esa seguridad. En el trabajo sí hay una entrega incondicional por lo que veo.
hay mucha entrega en el trabajo, hay mucho sacrificio de tu parte en el trabajo, pero también veo como que hay algo que no está totalmente satisfecho en lo que es la actividad laboral. Porque veo como que sí, te entregas absolutamente, pero hay algo que todavía no está relajado completamente dentro del trabajo. Hay algo, una piedra en el zapato dentro del trabajo. En las relaciones sentimentales, bueno, en las relaciones sentimentales también el colgado nos habla de hacer algún tipo de sacrificio, de entregarse, nos habla de la sumisión también. Hay que someterse a esto, lo que está sucediendo este día de hoy. Con respecto a la situación económica, sí, va a llegar un dinero que te va a hacer sentir segura o estable, pero puede ser que tarde un poquito, ¿no? Puede ser que hoy no sea el día que llegue esa seguridad y esa estabilidad económica. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que hay. Con respecto a la salud, el colgado nos habla de falta de ganas, falta de fuerza, depresión. ¿Ok? Entonces puede haber un poquito de bajón a nivel anímico. Bueno, seguimos con Géminis. A ver, Géminis. Mira, hoy es un día donde hay algún tipo de promesa, de algún compromiso, porque vemos que hay un compromiso importante, un compromiso que puede prosperar. Por supuesto, tienes que confiar en que eso va a ser un hecho. Aquí nos llega esta energía de la estrella que nos habla de la esperanza, de la fe, de la confianza, en ese compromiso que está vigente este día de hoy, está funcionando este día de hoy. Hoy nos dice que sí, va a haber un compromiso. Puede ser que haya una relación que vayas a empezar y hay un compromiso y te sientes lleno de esperanzas, muy ilusionada o muy ilusionado por este compromiso que está ahora en práctica, ¿no? O sea que en el amor veo que sí, puede prosperar, las relaciones sentimentales pueden prosperar con el compromiso y con la confianza también, la confianza importante. En el trabajo también parece que hay una nueva promesa con respecto a tu actividad laboral, hay una promesa aquí de que ese trabajo siga hacia adelante y haya prosperidad en el trabajo. Y con respecto al dinero, aquí no me habla mucho sobre el dinero, pero bueno, si te has comprometido en algo económico, no veo que vaya a haber una pérdida. Eso sí, pérdidas no veo que hayan. ¿Okay? No veo ganancias, pero tampoco veo pérdidas. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que hay para ti, Géminis. Vamos a seguir con Cáncer. Bueno, Cáncer, nos sale la energía de la justicia. La justicia nos habla de convenios, de contratos, nos habla del análisis también. Pero en este análisis veo que puede haber una intención de querer hacer algún tipo de compromiso con alguien. Veo que puede haber algún compromiso. Pero en este mismo compromiso podría haber, no es que vaya a haber, pero podría haber, cabe la posibilidad de que haya algún tipo de conflicto en esta unión. ¿Vale? Porque si es un contrato de una unión con alguien, de un compromiso con alguien, puede haber puede, o sea, todas las cartas tienen pro y contra, y en este caso, esta está muy marcado, o sea, puede ser positivo, pero también puede haber conflicto porque no se llegan a algún tipo de acuerdo. Y eso en el trabajo es lo mismo, en las relaciones amorosas, sentimentales, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si es dinero, bueno, no veo, como dije antes, aquí no veo ganancias, tampoco veo pérdidas, pero puede haber conflictos porque no se llega a acuerdo. A lo mejor te dicen que te van a pagar algo y te pagan menos, también puede ser un conflicto, o simplemente pagan lo que prometieron. O sea que están las dos posibilidades, a cada uno le toca lo que le toca, ¿vale? Y con respecto a la salud, aquí nos habla la justicia de las vías respiratorias. Entonces, atención en esta zona. Vamos a seguir con Leo.
muy bien, Leo. Aquí te veo como con mucho coraje, con mucha fuerza, con mucho valor para avanzar, para enfrentarte con cualquier historia. Te veo como que has conseguido eso que quieres. Si es un proyecto, puede ser que hayas conseguido ese proyecto y sigue adelante para completarlo, ¿ok? Veo que es lo que tú has anhelado, porque aquí veo que hay algo que anhelas que lo puedes conseguir. Estás muy enfocado en ese anhelo y dirigido hacia ese objetivo, ¿ok? Entonces, esto por un lado está bien. Si es de trabajo, sí, está muy bien porque ese proyecto puede avanzar, es lo que tú has querido y el proyecto avanza, ¿ok? Entonces, eso por ahí te veo que te sientes exitoso. Si es si es una relación sentimental, bueno, también hay mucha pasión, mucha fuego en esta relación, mucha pasión por esta persona. Es como la persona que tú has querido siempre, pero hay un detalle aquí en estas cartas. Nos está diciendo que a veces estás proyectando tus propios virtudes y tus propios errores en esa persona. Entonces una crítica. Estás proyectándote a ti en esa persona. Lo bueno y lo malo también. Entonces esto también sale para ti, para este día de hoy. Con respecto a la salud, aquí el carro nos habla de, bueno, tienes mucha vitalidad, tienes mucha fuerza física, sí, estás como un trinquete, pero también puede haber cierta irritación o inflamación, ¿ok? Y bueno, seguimos con Virgo. Bueno, hoy Virgo, cuidado porque sale la energía del diablo y es una energía muy potente. Puede haber malentendidos, puede haber peleas, puede haber situaciones extremas, pueden haber vicios también. Mucho vicio puede ser este día de hoy. Si tienes algún vicio, hoy va a ser un día, vamos, que te vas a inclinar totalmente hacia él. Total. Porque esta carta no ayuda tampoco. Lo importante aquí, en este día de hoy, es encontrar tu centro. Eso es lo que te va a ayudar, ¿vale? Porque si no es como que te vas directamente al otro lado. Te puedes enojar, puedes sentir celos, vamos, explotar en una palabra. Entonces, hoy cuidado, el centro aquí te aconseja, busca tu centro para que puedas sobrellevar este día, porque esta energía es fuerte. Sí, es el instinto, sí, ok, pero es que no veo. Voy a sacar otra de otro vaso, de otro mazo. A ver qué, para suavizar un poco esto, a ver cómo puede seguir, ¿no? A ver. También el diablo nos habla de infección, de parásitos, de hongos, todo eso, de cortes también fuertes. Entonces mucha atención, mucho cuidado este día de hoy, porque ahí está la cola del diablo atravesando tu día. Pero sabes que siempre podemos sacar de lo malo lo mejor. Siempre podemos dar la vuelta y encontrar lo mejor, sacar partido a esto que está llegando. De eso se trata, porque tenemos la opción de sentirnos de esta manera, pero también puede haber peleas hoy fuertes, ¿sí? Es que no me sale otra cosa. Hoy puede ser que esté un poco irritable. Y por supuesto sale todas estas cartas. Tenía la esperanza de que fuera a salir una carta mejor, pero aquí veo combate, pelea, coraje, y tratando de usar tu política para no desbocarte, Virgo. Entonces, bueno, trata de mantener el centro, como te dije, medita, céntrate, estate el mayor tiempo posible en tu corazón, en experimentar ese sentimiento que está ahí en ese centro, ¿ok? Y bueno, esto es lo que hay para ti, Virgo. Vamos a seguir con Libra. Bueno, Libra,
Se presentan cambios hoy que te pueden desestabilizar un poco, aunque tú vas a tener una base buena de armonía, de equilibrio, pero puede haber algún conflicto entre lo que se dice y lo que se hace, bien sea de otras personas o tú mismo. Entonces, aquí hay conflicto entre lo material y lo espiritual. Eso también está desequilibrado, por eso tenemos al ángel de la templanza aquí, para poder equilibrar, para poder armonizar, para poder integrar ese cambio. Eso es lo que nos está diciendo este arcano. Integra lo que no te gusta y lo que te gusta también, intégralo, asimila esto. Me dice que puedes encontrar equilibrio porque tiene esta carta de base que es importante, pero nos dice que también vas a tener ese conflicto, ¿vale? Entonces acude a esta energía que va a estar acompañándote, es la energía de Urano y la energía de Saturno, que es el que va a dar esa forma a eso que todavía no sabes qué es lo que va a pasar. En el trabajo, bueno, es lo mismo, pueden haber cambios que te causen conflicto porque no encajan con tus conceptos. En la relación sentimental también hay cambios que a lo mejor te dice algo y no lo cumple, a lo mejor ves ciertos detalles que no te interesan o no te gustan, pero esto es lo que nos dice la templanza, integra la situación y va a ser más fácil, ¿ok? Con respecto a la salud, la templanza nos dice que hay fortaleza física para recuperarte de cualquier malestar. Si has estado mal, si te has sentido mal físicamente, pues hoy es un día donde vas a tener ese apoyo para la recuperación. Y seguimos con Escorpio. Bueno, Escorpio, nos sale los enamorados. Esa energía también es de Venus, pero en este caso es un número 6 y hay confusión, hay conflicto, hay situaciones difíciles por lo que veo. Déjame coger una cartita más para abrir, porque sí que veo que puede haber traiciones, ¿vale? Puede haber algún tipo de traición. Hoy es como que tienes que tomar decisiones y estarás como muy negativo. Tendrás muchos pensamientos negativos y eso no te va a ayudar. Entonces trata de transformar ese pensamiento. Transfórmalo, porque veo que tienes pensamientos, vamos, negativos, y eso te sume a ti en una oscuridad, en una tristeza, en una angustia que no vale la pena sentirla. No vale la pena. Sinceramente no vale la pena, porque si va a pasar, va a pasar. Te sientas como te sientas, va a pasar. Si va a pasar, va a pasar. Entonces, no te enfoques en eso. Lo que está pasando ahora, todo tiene un tiempo, tiene un principio y tiene un fin. Hoy, bueno, puedes estar con esta energía un poco en conflicto, de confusión, de no saber hacia dónde tienes que ir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, aquí la propuesta es, encuentra tu armonía primero y participa con otras personas de algún tipo de actividad. Eso te va a ayudar y te va a sacar de esa mala onda que está dando vueltas en tu cabeza. No alimentes los pensamientos negativos. Inmediatamente que vengan, transfórmalos, cámbialos, dale la vuelta. Pensamiento que venga negativo, bueno, conviértelo en positivo, busca el otro extremo. Eso para poder encontrar tu propio equilibrio personal. Si se trata de la salud, aquí nos está hablando de, puede ser la circulación, puede ser anemia, diabetes, algo que está en la sangre, ¿ok? La circulación. Si se trata de las relaciones sentimentales, bueno, puedes tener hoy un ataque de dudas, que puede ser que sientas que te están traicionando o seas tú quien traicione, que haya otra persona que te interesa y bueno, tengas que tomar una decisión. Hoy es un día que puedes también cometer algún tipo de traición tú, porque bueno, está esta y no sé cuál de las dos o cuál de los dos voy a elegir, pero voy a probar a los dos. Esto veo, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir con Sagitario.
A ver, Sagitario. Bueno, hoy es un día glorioso. Realmente es un día donde se cierran ciclos importantes, donde te das cuenta hacia qué camino quieres ir y sabes que en ese camino te está esperando el éxito, ¿ok? También puede ser que hagas un viaje. En ese viaje puede ser que tengas que vacunarte, porque esto nos habla de vacunaciones. Entonces sí, hoy es un día donde se cierran ciclos, donde hay éxito. Si es trabajo, mira, has cumplido y se ha cerrado ese ciclo y ahora es como que se abre un nuevo camino para ti de éxito. Si es económico, pues también parece que te vas a recibir un dinero. No es una gran cosa, pero sí hay posibilidades de que haya un ingreso. Si es una relación sentimental, bueno, aquí se ha culminado con éxito, se ha cerrado un ciclo y hay mucha satisfacción. Incluso puede ser que haya un aumento de la familia, porque también a veces el mundo puede hablarnos de eso, de embarazo. Entonces también hay posibilidades de eso, ¿ok? Okay. Bueno, y bueno, eso es todo. Sale súper bien, sale súper bonito para este día de hoy. Me alegro por ti. Enhorabuena, Sagitario. Vamos a seguir con Capricornio. Bueno, Capricornio. Este día de hoy, bueno, la familia va a representar un papel importante, ¿ok? Hay algo que está relacionado con la familia, con tus propias costumbres, algo que puede ser que vayas a empezar dentro de lo que es tu familia, algo que se corte también, puede ser que haya un corte. Voy a abrir otra carta para desvelar esto. Sí que puede haber un comienzo, ya que nos sale este caballero, entonces hay confianza, ¿ok? Entonces sí que está positiva esta lectura. Nos dice que la familia puede servirte de ayuda, puede ser que la familia te vaya a brindar esa confianza que necesitas. También en otro caso, si hay una reunión familiar o si hay una salida nocturna, porque la luna representa también la noche, representa a la familia, pero también la noche. Entonces puede haber un encuentro con una persona, una nueva relación que vaya a aparecer este día de hoy para ti. Y esa persona, pues te sientes muy cómoda o cómodo con esta persona en las conversaciones con ella. ¿Ok? Entonces para el amor parece que sale muy bonito. Si es el trabajo, pues aquí me dice que el público te va a ayudar, va a beneficiarte. Te va a despertar la confianza nuevamente. Entonces veo que sí sale muy bien en el trabajo, porque si el público te puede favorecer. En las relaciones sentimentales también veo que está muy positivo, muy positivo. Puede ser que haya público donde trabajas y ese será el mismo público que te ayude, ¿ok? Con respecto al dinero, mira, si el dinero va a llegar, ¿sabes? Porque puede ser que tengas gastos, pero va a llegar simultáneamente el dinero para cubrir esos gastos. Y con respecto a la salud, puede estar hablándonos un poquito de melancolía. Puede ser que haya melancolía por algo del pasado, pero bueno, esto no va a ser para todos, por supuesto. Y bueno, esto es lo que hay, Capricornio. Muchas gracias y seguimos con Acuario. A ver, Acuario. Mira, sale el sumo sacerdote y está muy bien. Está una energía muy benevolente, de mucha protección, de mucha ayuda. Es una energía fantástica la del día de hoy. Entonces, si se trata de trabajo, aquí veo que tienes como un contrato donde te sientes seguro de lo que estás haciendo, te da como esa fortaleza porque sabes que es una base sólida que te va a ayudar a futuro en el trabajo. Si es una relación sentimental, pues también es como que hay algo que está muy acaramelado realmente, con mucho amor entre uno y otro. Entonces veo también que con respecto a las relaciones sentimentales va a ir muy bien este día de hoy, va a haber comprensión, va a haber ayuda, va a estar este tipo de situación. Incluso te digo que puede haber un matrimonio
este día de hoy, porque el sumo sacerdote sí no, es el que realiza las uniones, ¿no? Y eclesiástico, o sea que será un matrimonio a lo mejor muy espiritual. A lo mejor no es algo así legal, pero espiritual, muy espiritual es esa unión, ¿ok? Y bueno, con respecto a la salud, el sumo sacerdote nos habla del médico, del terapeuta. Puede ser que vayas para solucionar ciertas cositas o simplemente un chequeo, pero sí se ve la visita al médico o terapeuta. Puede ser que vaya a un masajista también, ¿vale? O algún tipo de terapia. Y bueno, esto es lo que hay para ti, Acuario. Y seguimos con Piscis. Piscis, hoy es un día de reconciliaciones, de cambios repentinos muy favorables. Es un día muy hermoso donde el amor va a ser el protagonista. Realmente va a ser el protagonista. Entonces pueden haber este día reconciliaciones para ti, nuevos comienzos. También puede ser, si no es una reconciliación, es que conoces a una persona encantadora, que tiene posibilidades de seguir adelante un camino juntos. Hay muchas posibilidades también de eso. Si se trata del trabajo, aquí nos dice que puede haber un ascenso. Estos cambios que vienen pueden venir con gloria para ti, porque veo que hay un ascenso muy, muy bueno, muy bueno. ¿Ok? Es como que marca un nuevo comienzo para ti a nivel laboral, si fuera el caso. ¿Qué más? Bueno, no marca dinero ahí, pero bueno, pérdidas no hay, eso es lo importante. Entonces, ya te dije, con respecto a la salud, ahora puede ser que hayan nuevos tratamientos, nuevos medicamentos que te van a ayudar. Creo que ya lo dije. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias, Piscis, y hasta mañana, si Dios quiere.